Un bioma nuevo ha llegado. Un mapa entero repintado. Y nuevos adelantos del próximo dinosaurio. Esto es lo que trajo la actualización de agosto en Prehistoria, y créanme, hay piezas que se les van a escapar si no se quedan hasta el final. Buenas, ¿qué tal? Soy Ithrax y hoy hablaremos de algo muy interesante. Repasaremos la actualización de mapa y territorios de agosto en Prehistoria Roblox. No olvides suscribirte y apoyar el video con tu hermoso like. Comencemos. Este tema salió gracias a los anuncios del Discord y al apoyo de la comunidad. Recuerda que si quieres aparecer en el próximo video puedes recomendar tus ideas para futuros videos. Antes de meternos de lleno, quiero ser claro sobre de dónde viene toda esta información. Toda la información que van a ver salió directo del Discord oficial de Prehistoria Roblox, del anuncio publicado por el equipo de desarrollo, y de pruebas hechas dentro del propio juego. El nuevo bioma Badlands. Empecemos por lo que más está dando de qué hablar. Un bioma completamente nuevo llamado Badlands, creado por Ikieater, el mismo diseñador detrás de otras zonas icónicas del mapa. Y aquí está el primer detalle importante. Badlands no es un bioma gigante pensado para ser un destino por sí solo. Su función principal es servir como zona de transición entre el desierto y el bosque de secuoyas, eliminando ese cambio tan brusco que existía entre ambos terrenos. Los propios desarrolladores lo comparan con la función que cumple la costa dentro del mapa. No es un bioma aislado, sino una franja que conecta diferentes zonas y aporta variedad visual sin romper la coherencia del mapa. Badlands trae terrenos áridos y rocosos, con una paleta intermedia entre la arena del desierto y el verde de las secuoyas. Pero su importancia va más allá de lo visual. Al estar ubicado en una zona de paso entre dos biomas muy transitados, probablemente termine convirtiéndose en un punto de encuentro natural entre jugadores, y también en un nuevo espacio para disputas territoriales. Y esto no parece casualidad. La actualización introduce Badlands al mismo tiempo que refuerza el sistema de territorios. Eso sí, el trailer confirma que no debemos esperar una enorme cantidad de contenido exclusivo en esta zona. Badlands es principalmente un complemento para conectar y darle vida a una parte del mapa que antes se sentía vacía. Pero incluso un pequeño cambio de terreno puede alterar bastante la forma en que la comunidad se mueve por el mapa. La transformación del bosque de secuoyas. Y hablando de zonas que necesitaban un cambio, el bosque de secuoyas recibió una renovación prácticamente completa. Los propios desarrolladores reconocieron que esta zona se sentía desordenada, confusa y demasiado aislada del resto del mapa, principalmente por esa enorme franja de terreno sin desarrollar que la separaba de otras áreas. El problema era simple. Si llegar hasta un bioma requiere atravesar una zona vacía y, además, el destino tampoco ofrece buenas condiciones para encontrarte o coordinarte con otros jugadores, simplemente dejas de ir. Por eso el equipo hizo un repintado completo del terreno, buscando que las secuoyas fueran más transitables y, sobre todo, más divertidas para jugar en grupo. La nueva distribución combina zonas abiertas con zonas densas. Las áreas abiertas facilitan encontrar y coordinarse con otros jugadores, mientras que las zonas más cerradas permiten esconderse, sobrevivir en silencio o preparar emboscadas. Esto cambia por completo la identidad del bioma. Ahora puede funcionar tanto para el juego social como para el sigilo, dependiendo de dónde decidas moverte. Y aquí vuelve a conectar con Badlands. No solo renovaron el destino, también mejoraron el camino para llegar hasta él. Todo el sector suroeste del mapa recibió una importante inyección de vida. Territorios, la mecánica que redefine cómo se juega. Pero probablemente el cambio que más conversación está generando sea la expansión del sistema de territorios. Lo primero que hay que aclarar es que no todas las especies pueden reclamar territorio. Es un sistema selectivo y existen ejemplos concretos, como Kanto y Rinchen, que no tienen acceso a esta mecánica porque su comportamiento tampoco encajaría con una lógica territorial. Para las especies que sí pueden participar, todo gira alrededor de los nodos territoriales. Con la tecla P colocas un nodo que funciona como el corazón de tu territorio, y sus límites pueden visualizarse utilizando el olfato de tu criatura. Además, cada especie tiene un límite diferente de nodos, adaptando el sistema a su estilo de juego. Pero colocar un nodo no significa que esté asegurado. Su fuerza disminuye con el tiempo y todavía más rápido cuando detecta un intruso cerca. Para mantenerlo activo hay que transmitir contenido dentro del territorio o permanecer allí defendiéndolo. Si la fuerza llega a cero durante demasiado tiempo, el nodo desaparece. Aquí entra la importancia de la manada.
La bonificación territorial depende de 3 factores principales: la cantidad de miembros de tu misma especie dentro del grupo, la fuerza del líder respecto al resto y la existencia de un nido activo dentro del nodo. También existe la rivalidad entre especies. Algunas tienen enemigos territoriales predeterminados que reducen la fuerza de tus nodos simplemente al encontrarse cerca. El ejemplo perfecto es Allosaurus contra Baryonyx, 2 competidores naturales que no quieren compartir territorio. Y las recompensas son bastante importantes: regeneración de salud, aumento de daño, experiencia pasiva, nidos que producen más rápido y comederos que se recuperan con mayor velocidad. Además, el comportamiento cambia según cada especie. El Utahraptor, por ejemplo, está pensado para manejar territorios extensos gracias a la fuerza de una manada, mientras que el Euskelosaurus apenas puede sostener un nodo y tiene que defenderlo prácticamente solo. Y hay un detalle fundamental: solo el líder del grupo puede colocar nodos, y únicamente los miembros de la misma especie que ese líder pueden aportar o beneficiarse del territorio. Si eres de otra especie dentro de un grupo mixto, tus nodos quedan como no incorporados hasta que el líder decida aceptarlos manualmente. Ajustes de balance que nadie vio venir. La actualización tampoco se quedó en el mapa y las mecánicas. También hubo varios ajustes de balance que pueden cambiar bastante el combate y la progresión. Primero, la salud del Maiv bajó de 2700 a 2500 puntos. Puede parecer poco, pero hará que los enfrentamientos contra este depredador se resuelvan más rápido y ayudará a equilibrarlo frente a especies que antes tenían dificultades para enfrentarlo directamente. Pero el cambio más importante para quienes ya habían alcanzado el límite anterior es que el nivel máximo ahora sube hasta 80. Esto añade una nueva capa de progresión y, además, la experiencia necesaria en los niveles altos fue reducida considerablemente. En otras palabras, llegar al nivel 80 requerirá menos esfuerzo que antes, haciendo que este nuevo objetivo sea mucho más realista. También se añadieron nuevas masas de agua distribuidas por el mapa, todas con una calidad fija del 0%. Esto es intencional y podría estar preparando futuras mecánicas relacionadas con la calidad del agua que todavía no conocemos. Y finalmente, se solucionaron los problemas de almacenamiento que habían generado quejas durante bastante tiempo, además de añadirse nuevas ranuras disponibles. Un cambio pequeño, pero que resuelve una frustración bastante común. Lo que se viene, la llegada del Ceratosaurus. Y ahora sí, hablemos de lo que viene después. La próxima gran actualización ya tiene protagonista confirmado: Ceratosaurus, un depredador que la comunidad lleva bastante tiempo esperando. La fecha en la que llegará es para el 20 de septiembre. Lo que sí tenemos son imágenes oficiales que muestran cómo podría verse dentro de Prehistoria, manteniendo la característica silueta de su cráneo con crestas adaptada al estilo visual del juego. Y lo interesante es el momento en el que llegará. Después de una actualización que reforzó los territorios y modificó el equilibrio entre especies, la llegada de un nuevo depredador podría alterar nuevamente las jerarquías del mapa. Todavía no sabemos dónde aparecerán y con qué especies tendrá rivalidades territoriales, pero después de todo lo que vimos en esta actualización, está claro que esos detalles pueden terminar siendo mucho más importantes de lo que parecen. Así que estaré atento a cualquier información nueva que aparezca en el Trello Discord oficial sobre el Ceratosaurus. Si quieren enterarse de las novedades en cuanto se confirme, ya saben qué hacer con el botón de suscripción. Conclusión final. Si juntamos todas las piezas de esta actualización, el panorama queda bastante claro. No fue un parche pensado para dar contenido suelto y desconectado, fue una actualización que trabajó el mapa, la mecánica social y el balance de combate como un mismo sistema que se retroalimenta entre sí. Badlands conecta zonas que antes se sentían separadas, las secuoyas dejaron de ser el rincón olvidado del mapa, y todo ese terreno renovado ahora tiene un motivo extra para ser disputado gracias al sistema de territorios reforzado. Y justo cuando ese equilibrio entre especies parecía estar asentado, los ajustes de salud, nivel y experiencia le meten una capa más de profundidad a cómo se toman las decisiones dentro del juego. Y por si fuera poco, todo esto llega justo antes de que un nuevo depredador entre a mover las piezas otra vez. El Ceratosaurus está por llegar. Después de ver cómo se está construyendo el mapa pieza por pieza, algo me dice que su llegada no va a ser un simple añadido más, va a reacomodar el tablero completo. En resumen, estas son las novedades principales de la actualización de agosto.
El nuevo bioma Badlands conectando el desierto con las secuoyas, la renovación completa del bosque de secuoyas, el sistema de territorios más profundo que nunca, los ajustes de balance al maíz, al nivel máximo y a la experiencia, y el primer vistazo oficial al Ceratosaurus para la próxima actualización. Ahora quiero saber qué opinas tú. ¿Crees que Badlands va a convertirse en zona de conflicto constante ahora que conecta dos biomas tan transitados, o va a pasar sin pena ni gloria? Y ya que hablamos del Ceratosaurus, ¿qué rol te gustaría que cumpla dentro del ecosistema del juego cuando finalmente llegue? Déjamelo en los comentarios, porque leo todo. Y si se quedaron con ganas de más, les dejo por acá mis otros vídeos sobre el sistema de territorios que les podrían interesar. Nos vemos en el próximo video. Bye.